antemano les pido una disculpa si mi presentación no tiene tantos gifs y no tiene tantos chistes como el de Claudio. Digo, como se darán cuenta, y como bien decía en la introducción, si de repente la gente dice, ay, ¿a poco alguien estudia metodología de encuestas y esas cosas existen? Pues sí, siempre, así como en las parejas, como dicen, siempre hay un voto para un descosido. Pues digo, para hacer investigación y demás, siempre va a haber una persona que estudia estas cosas raras. Que de todas formas yo creo que es muy importante, y más digo, en estos temas electorales ahorita donde están tan de moda, ¿no? Pensar si las encuestas están atinadas, a quién le debo hacer caso, si no. Que digo, lo primero que les digo es que digo, la investigación en encuestas en México no se le ha hecho mucho caso, y normalmente todo el mundo piensa, ¿saben qué? Pues encuestas solo se usan para fines electorales, ¿no? Sin embargo, digo, nada más para abrir boca les diría, las encuestas se usan para muchísimas cosas y se usan más que para fines electorales, ¿no? Entonces, si pensamos en el INEGI o en cómo se calcula la inflación, en tratar de estimar cuáles son las cifras de desempleo, cuáles han sido, cuántos secuestros ha habido en México, bueno, para todo ese tipo de encuestas, para todo ese tipo de cosas se usan encuestas. Y pues los metodólogos como yo y como todos mis colegas, tratamos de tratar de purificar todos estos errores de medición, de tratar que el muestreo esté bien, para que cuando alguien analice los datos, pues a final de cuentas tenga un poco de certidumbre de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en esta plática lo que voy a dar, digo, no es un crash crash de van a ser expertos en encuestas, pero sí de algunas cosas en las que se deben de fijar y de cuestionarse, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta, y a los encuestadores en general, nosotros sabemos que las encuestas no son perfectas, pero ahí están y son una gran herramienta para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando. Pero lo primero que la gente tiene que entender es que las encuestas no son perfectas y que estamos manejando incertidumbre. Y nosotros lo que intentamos de hacer como metodólogos es reducir esta parte de incertidumbre y tratar de cuantificar y mejorar y hacer entre lo menos posible que se den estos errores que muchas veces ocurren, que es lo que les voy a tratar de transmitir. También qué errores existen cuando se levantan unas encuestas, de dónde podría ser. Y cuando ustedes leen una encuesta, y más como comunicadores, que es bien importante, sepan y entiendan que pues, las encuestas tienen esta parte de errores, que pues, no estamos exentos de cometer. Ninguna persona que lleva 20 años en el medio sabrá muy bien que hacer una encuesta perfecta no existe, solamente lo mejor que podemos hacer es tratar de reducir esto que les digo, el incertidumbre. Entonces, bueno, para empezar les diría, ¿cuántas personas de aquí piensan que las encuestas son útiles? Honestamente, digo, aunque yo sea metodólogo, me pueden decir, ¿saben qué? Yo creo que esto es basura y se han equivocado muchísimo, y con toda razón, ¿no? Bueno, ¿quién no cree en las encuestas? Siempre es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque piensan que les voy a hacer algo. Entonces, bueno, si lo piensan de esta manera, ¿cuántas personas escucharon que en Estados Unidos en el proceso de 2016 las encuestas se equivocaron absolutamente, que todo el mundo pensó que iba a ganar Hillary y de pronto nos encontramos la mañana, bueno, en la noche nos dimos cuenta que Trump iba a ganar, ¿no? Me imagino que varios de ustedes que siguieron los medios de comunicación pensaron que Hillary, ya había esta parte de overconfidence, ¿no? Había una parte de, estaba todo el mundo confiado en que pues Hillary iba a ganar, y mucho de esto fue por medios de comunicación, cómo se cubrió, una parte de sesgo que también existe, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo voy a escoger las cosas, como bien decía Claudio, pues que me hagan sentir bien, que se ajusten un poco a lo que yo creo, ¿no? Entonces, ahorita, y hasta, digo, medios de comunicación y demás, todavía manejan esta idea, por ejemplo, que las encuestadoras están en crisis y que en Estados Unidos es el mejor ejemplo, que todo el mundo se equivocó y que predijo mal, y que cómo iban a saber, cómo no predijeron que Trump iba a ser el nuevo presidente. Bueno, les diría, por ejemplo, nada más para ponerles el caso en Estados Unidos, que el margen de error en cómo se predijo la elección en Estados Unidos estuvo en el rango de más o menos 2.5. Pasaron dos cosas. En Estados Unidos, como bueno, los que saben, hay la parte del colegio electoral, ¿no? Entonces, sabemos que Hillary Clinton ganó el voto popular, ¿no? Lo que ocurrió ahí es cómo se distribuyen los votos para el colegio electoral, fue que a partir de cómo se distribuye, pues Trump lo ganó. Pero todas las encuestas a nivel nacional estaban prediciendo entre el error que Trump iba a ganar, y eso está. Donde hubo más errores es en las encuestas a nivel estatal, pero tampoco fue un error que se salió muchísimo del contexto entre lo que mucha gente dice entre el margen de error esperado, ¿no? Lo que ocurrió aquí es que consistentemente se subestimó a cómo iba a ser Trump, a cómo le iba a dar a Trump las victorias en ciertos estados, y en esos estados lo que ocurrió fue que se subestimó, y a partir de eso
como funciona el colegio electoral, lo que ocurrió fue que poco a poco fue perdiendo estados Hillary Clinton por un margen de entre 3 puntos, que eso las encuestas no lo pueden predecir, y a partir de eso todo el mundo dijo, no, pues es que se equivocaron, pero en realidad las encuestas funcionaron bastante bien. Otro caso es el Brexit. Mucha gente piensa, no, es que las encuestas se equivocaron en el Brexit porque las encuestas decían que el Brexit, que el Reino Unido no se iba a salir, no que iban a votar por quedarse en la Unión Europea. Bueno, mucho de esto viene, por ejemplo, sesgado a partir de cómo estaban las cosas en los pronósticos en las apuestas en Estados Unidos. Si siguen en Estados Unidos y en el mundo, si siguen las páginas de apuestas, muchas de esas páginas a veces hacen caso a las encuestas y muchas veces no. Entonces aquí lo que ocurre es que todo el mundo pensaba, no, es que como los ingleses van a dejar que se salga de la Unión Europea, puede ser muy catastrófico lo que va a ocurrir. Entonces había una parte de sesgos donde los apostadores se pensaron ir y no empezaron a ver las encuestas. Las encuestas hubo 2 semanas antes donde estaba diciendo que estaba muy competida y había encuestas que mostraban que el Reino Unido efectivamente se iba a salir. Las personas no hicieron caso a estas encuestas, se quedaron con encuestas que reforzaban las actitudes o los pensamientos que ellos tenían y se olvidaron, y cuando llegan, oh sorpresa, los resultados del Brexit que salen, la culpa fue directamente a las encuestas. Un caso más, Reino Unido en 2015. Reino Unido en 2015 fue un gran escándalo, al menos para la industria de encuestadores, porque se sobreestimó a los conservadores. Se subestimó a los conservadores. Nadie pensaba que les iba a ir tan bien, pensaban que iba a estar muy estrecha la victoria. Lo que ocurrió es que cuando pasan, el partido de izquierda se cae, pierde muchísimos asientos en la Cámara y se hace un problema a nivel de estimación. Lo que ocurrió en este caso no fue que las encuestas fallaron. Las encuestas, como siempre, históricamente lo habían dado, en términos de margen de error quedaron como siempre. El problema fue que como se cayó un partido político y como se asignan los asientos electorales, pareció como si las encuestas se hubieran equivocado más de lo que ocurrió. Con esto no estoy tratando ni de curar las encuestas ni decirles que funcionan. Lo único que les estoy diciendo es que las encuestas, siempre que la lean, tienen que leerlas desde un grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no son cosas perfectas. Pero 2, siempre tienen que ser críticos, y no porque el New York Times, o no porque el Washington Post, o no porque nadie les esté diciendo, saben que se equivocaron aquí, tienen que creerlo. Yo diría, y más como la parte de comunicadores, y que siempre pasa, ¿no? Digo, existe este chiste de, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar comunicaciones porque yo no quiero ver matemáticas, yo no me quiero meter en ningún dato, y no. Justamente esta parte que ahora se ha puesto tan de moda, por ejemplo, del periodismo de datos, se ha vuelto muy importante porque necesitamos, gente capacitada que sepa interpretar datos, que sepa ver en dónde puede haber estos problemas, porque no necesariamente estudiar comunicaciones, estudiar periodismo, no significa no meterse en esas cosas. Y eso ha ocurrido no solo en México, en todos lados ha pasado. Les voy a poner unos ejemplos más adelante, por ejemplo, de qué pasó en el New York Times, de cómo se comunicó muy mala probabilidad y cómo todo esto influyó a que justamente se sobreestimara el impacto de cómo iba a estar Hillary Clinton, de cómo todo el mundo pensó que iba a ganar. Ok, entonces lo primero que les diría, las encuestas sí son útiles dentro del margen y siempre tenemos que ser críticos. Sea el New York Times, sea el Washington Post, sea su tía de Puebla, lo que sea, siempre hay que ser críticos a la información y ver de dónde viene. ¿Cuáles son los primeros consejos que les daría para leer las encuestas? Uno es, ¿qué se preguntó? Es de dónde está viniendo este dato que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, un dato de preferencia electoral, pues ¿de dónde salió? ¿Cómo se hizo la pregunta? Les voy a poner un ejemplo bien fácil, que esto también tiene que ver en la parte del diseño de cuestionario, que de repente la gente va a empezar a decir, qué flojera pensar en un diseño de cuestionario, esto cómo puede influir. Bueno, existe mucha investigación en que las formas en las que yo te pregunto algo van a influir en cómo yo voy a estar respondiendo. Entonces, si yo me acercara con ustedes y les dijera en una encuesta, oye, ¿sabía usted que Andrés Manuel López Obrador come niños? Y me dicen, no sabía. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador come niños. Y a la siguiente pregunta yo le digo, oiga, usted sabía que el 1 de julio va a haber elecciones en México, ¿por qué candidatos votarías? Seguramente las personas que estarían dispuestas a votar por Andrés Manuel López Obrador serían menos. Y uno puede ser porque ustedes se vean influenciados porque es información nueva y crean, pues que Andrés Manuel López Obrador come niños. Pero en segundo caso sería de, oye, ¿sabes qué? Aquí me están diciendo Andrés Manuel López Obrador come niños. De todas formas, yo quiero votar por López Obrador, pero a mí me da pena decirte que voy a votar por López Obrador porque me estás dando esta información.
¿no? Entonces, obviamente aquí estoy exagerando el punto, ¿no? De nadie se les va a acercar, a lo mejor una RoboPol o algo, una push-poll, como se diría, les quiere, ¿no? O sea, va a querer eso. Pero, por ejemplo, si yo me acerco y les leo un cuestionario y les digo, oiga, ¿y usted qué opina de la corrupción? ¿O usted ha escuchado sobre la Casa Blanca? ¿O usted escuchó sobre Ayotzinapa? Y les hago una serie de preguntas donde yo estoy haciendo el priming para que vayan entendiendo esa parte. Ustedes van a empezar a pensar en evaluar el sexenio, por ejemplo, de Peña Nieto, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos evaluando Ayotzinapa, Casa Blanca, Oderbeck, El Socavón, muchas cosas. Y después yo les pregunto, oigan, ¿por quién votarían ustedes? Y les digo a todos los candidatos. Aquí, digamos, yo estoy hablando temas de corrupción, que es algo interesante, ¿no? Es algo que el periódico quiere publicar, que es lo que piensan los mexicanos de corrupción. Pero al final de cuentas, yo al hacerles esta pregunta, pues estoy influyendo un poco. Ustedes están regresando un poco a evaluar a Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? En este caso, podríamos esperar, por ejemplo, que a mí no le fuera tan bien, ¿no? Entonces, en cómo yo estoy preguntando la preferencia electoral y en qué preguntas estoy haciendo yo en un cuestionario puede influir bastante en cómo van a responder ustedes. Entonces, lo primero que les diría es fíjense qué es lo que se está reportando, qué es lo que se está reportando y cómo lo están haciendo. En segundo lugar es verificar si hay otros datos publicados. Como les digo, yo hago una encuesta y como lo primero que tienen que saber, esta parte de la encuesta va a tener error. Y vamos a hablar un poco más adelante de los errores, pero bueno, va a tener el margen de error muestral, que es lo que todo el mundo habla de encuestas, ¿no? Entonces, por puro chance, yo si hago 100 encuestas, pues de algunas de esas 100 encuestas, en mi muestreo, pues voy a tener un muestreo que sea más opanista, o que sea más pejista, o que sea más priista. Me tiene que salir por puro chance. Entonces yo puedo ser la mejor empresa encuestadora, si quieren, ¿no? Yo vengo de Buendía y Laredo y les puedo decir, ¿saben qué? Nosotros somos los mejores. Pero bueno, si yo hago 100 encuestas, por pura probabilidad me va a tocar una donde o me tocó mal la muestra, o donde no me respondieron más, y eso puede empezar a sesgar los resultados. Entonces eso no me va a hacer peor encuestador a mí, o no lo va a hacer peor a nadie más. Lo que ocurre es, bueno, esta parte del margen de error es justamente lo que puede estar contrarrestando lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sirve, por ejemplo, en encuestas de opinión pública para presidente de la República en este contexto? Bueno, afortunadamente hay muchos medios que están publicando, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, ¿saben qué? Buendía y Laredo está publicando los resultados de una forma. Consulta Mitowski está publicado de esta forma. Tenemos Verumen, BGC y lo demás. Entonces, de esta forma ustedes pueden contrarrestar qué es lo que está ocurriendo y a partir de eso darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que les diría es esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los otros datos publicados y cómo se contrastan con lo que estamos haciendo? Después es la parte del margen de error reportado. Siempre no perder el contexto que todas las encuestas tienen un margen de error reportado y ese margen de error reportado siempre es de muestreo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de otro tipo de fuentes de error, donde se vuelve muy difícil cuantificar cuáles son los márgenes de error, pero que siempre un comunicólogo y un encuestador y demás tienen que tener siempre en contexto justamente esa parte y no olvidar. Después, ver qué es lo que ocurre en la metodología, ¿no? Siempre es bueno que una empresa encuestadora te diga, ¿sabes qué? Esta fue mi metodología. Hice 1000 encuestas, hice 800 encuestas, hice 1200, fui a tantas secciones electorales, esta fue mi tasa de respuesta, fue una encuesta telefónica, fue una encuesta cara a cara, fue una RoboPol y demás, ¿no? Cuando ustedes no vean metodología de alguna encuesta, sospechen, ¿no? O sea, puede tener los nombres publicados de Consulta Mitowski, de Verumen, demás, pero si de repente no hay una parte donde ustedes puedan ver la metodología, bueno, esto ya se escucha un poco peligroso, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, encuestas en Facebook donde se vuelve muy fácil y la gente dice, bueno, es que pues, no tenemos un marco muestral y publicar una metodología se vuelve complicado. Yo les diría que en esos casos sean un poco precavidos justamente con lo que lo están viendo, ¿no? Aquí digo, yo no les voy a hablar ni de desacreditar ningún método ni ninguna empresa, pero sí hay que ser un poco cuidadosos en cuál es la metodología, quién lo está publicando, de dónde está saliendo, ¿no? En esta parte es justamente esta parte de quién realizó la encuesta, ¿no? Aquí digo, siempre es difícil, ¿no? Si hay empresas encuestadoras nuevas, siempre es difícil que se abran camino, pero digo, yo lo pienso como en términos de Coca-Cola y Pepsi, ¿no? O sea, si sale un nuevo refresco, evidentemente la gente, si va a una fiesta, seguramente va a estar tomando Coca-Cola y va a estar tomando Pepsi en vez de un nuevo Jarritos B, si le quieren llamar así, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que solo se dejen ya por la marca. ¿Por qué? Porque evidentemente es bueno que sigan apareciendo nuevas empresas encuestadoras, a lo mejor que traigan nuevas ideas que nosotros no estamos viendo,
pero sí la marca y de quién está saliendo siempre es bien importante. Por ejemplo, un caso bien interesante, en el año 2000, cuando hubo encuestas publicadas, más o menos como el 20% de las encuestas públicas fueron de empresas que nunca nadie había conocido y que desaparecían y demás. Y que lo retomaron medios 1+1, Excelsior, salían en primera plana, ¿no? O sea, teníamos empresas como Fisher, Ceprocer, Tecnomanagement, que pues, solo se escuchaban en ese proceso electoral y pues, que desaparecieron, ¿no? Que su función seguramente era persuadir o decir que las votaciones iban de una forma y no de otra. En este proceso electoral creo que hemos visto, digo, no por dar nombres, pero hemos visto la aparición de muchas empresas encuestadoras. Esto no quiere decir ni que sean buenas ni que sean malas, eso se verá en el futuro, pero sí tienen que saber que en procesos electorales va a haber un boom y un auge de nuevas empresas porque van a querer dar pues la nota, van a tener que tratar de pues hacer esta modificación de preferencias electorales que pasa mucho, ¿no? Y más en estos nuevos tiempos en donde es muy fácil comunicar los datos. Entonces siempre piensen en quién está publicado en la encuesta y si hay alguna razón detrás de eso, ¿no? Entonces digamos, todos sabemos que los medios de comunicación puedan tener alguna línea o no. Eso es evidentemente, ¿no? La Jornada va a tener su línea, seguramente tiene a su candidato, Reforma tiene a su candidato, pero bueno, son los medios de comunicación, podríamos esperar que son los más imparciales en ese sentido. Y de todas formas de ahí es, bueno, esta persona está dando estos datos, ¿por qué los está dando? ¿Es nada más ahí? ¿Son atípicos? Entonces les diría por esa parte siempre es muy importante pues darnos cuenta quién lo está haciendo. Un poco en el sentido de la metodología es darnos cuenta cuál es la población objetivo nuestra. Entonces aquí, digamos, lástima que Claudio ya no está, entonces aquí me gustaría hacer un poco de matiz en cuanto al término, en la parte de los robopolls. Las robopolls en Estados Unidos, por ejemplo, es una metodología que se hace. Y de hecho yo he escuchado justificaciones de líderes de opinión aquí en México que dicen, bueno, es que, ¿saben qué? Pues no está nada mal porque en Estados Unidos, pues las IDR, que son las robopolls, funcionan. Pues está bien, entonces, ¿por qué en México no funcionaría? Y un claro ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos lo que pasaba es que las robopolls funcionaban porque existía una teoría, por ejemplo, del shy Trump supporter, que eran las personas que les daban pena decir que iban a votar por Trump. Entonces, el argumento de esto era que las encuestas online y las robopolls funcionaban mucho mejor porque la gente se sentía más a gusto de decir cuál era su preferencia electoral porque pues, iban a votar por Trump, pero no le gustaba decir frente a una persona que le hablara por teléfono, o sea, un entrevistador por teléfono que le dijera, ¿sabes qué? Que sí voy a votar por Trump. Les da un poco de pena, entonces, por este caso. Lo que diría yo en la parte de mi crítica más que a la robopoll en este momento, no pensemos en términos nacionales, mucha gente, si han visto Massive Caller, por ejemplo, tienen datos a nivel delegación, tienen datos a nivel, creo que yo he visto hasta distritos, o si no municipios. O sea, si lo piensan de esa manera, es de repente tener un marco muestral de, ¿saben qué? Yo voy a tener la información específicamente de estos municipios y yo puedo contar la información, o sea, diseccionar para tener un dato representativo de un municipio, de una delegación, se vuelve un poco complicado. Entonces, digamos, creo que siempre la salida fácil es esa, ¿no? ¿Sabes qué? Que si me habla alguien por teléfono, un robot, seguramente ni me voy a dar cuenta quién es y le voy a colgar, que es muy válido, o sea, yo también lo hago. Así, si me hablan por teléfono a mí, siempre pienso que es un robot, pienso que es el banco, o que es Telcel, y bueno, yo cuelgo. Es muy válido, pero hay otras cosas que también uno se tiene que poner a pensar, órale, ¿de dónde sacan su marco muestral? O sea, ¿cómo le hacen, por ejemplo, cuando no dan datos nacionales para yo dar un dato de esta delegación? ¿A poco tienen así tanta gente para que les esté contestando para que yo pueda tener un muy buen dato de ellos? Entonces son las cosas en las que yo diría, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor y su población objetivo ni está bien definida, o a lo mejor y sí están haciendo sus encuestas, están bien, pero pues no están ni yendo al target al que les gustaría llegar. Entonces, esta parte también puede ocasionar un sesgo. Esto nos sirve, por ejemplo, para el método telefónico. El método telefónico tradicionalmente siempre dijimos que era para gente, por ejemplo, que tenía más dinero, ¿no? Las personas con teléfono fijo tienen un poco más de ingresos, la cobertura como existe. Ahora se vuelve un poco más complicado por los teléfonos celulares. De todas formas, personas con teléfonos celulares, pues podemos pensar que son personas que tienen un poco más ingreso y que seguramente, o más bien, las personas que tienen un ingreso más alto tienen un perfil político muy diferente a las personas que no lo tienen. Entonces, por ejemplo, si yo veo una encuesta telefónica, no necesariamente es desecharla, más bien es leerla a partir de lo que yo sé que está ocurriendo. Entonces, si yo sé una encuesta telefónica, yo podría ser, bueno, pero a partir de esta encuesta telefónica yo puedo pensar que la población está definida en términos que tiene más dinero,
o a través de eso. Nosotros, por ejemplo, siempre hablamos, y algo que es relativamente, bueno, es bastante bueno en México, es que las encuestas cara a cara son relativamente, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, mucho más baratas. Estados Unidos, solo gobierno hace encuestas cara a cara porque es muy caro hacerlas. Hacer entrevistas cara a cara se vuelve muy caro, entonces todas las hacen telefónica, pero bueno, ellos tienen un poco más de penetración, sus marcos de muestreo, por ejemplo, sobre todo para teléfonos celulares funciona mucho mejor, su penetración en internet es mucho mejor, por eso también las encuestas online sirven. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si de repente veo SDP Noticias publicando noticias en Facebook, lo más fácil siempre es desechar, oye, ¿sabes qué? Pues es que la población en Facebook es de súper poquito, ¿quién tiene? A lo mejor las redes ahorita están ganando a Andrés Manuel y están subestimando por eso, pero no están yendo. Órale, lee una encuesta de Facebook, pero siempre tienes que ser crítico de ¿y qué tan transparente está haciendo SDP con lo que está haciendo? ¿No? Existe, por ejemplo, un experimento bastante bueno de profesores de la Universidad de Columbia, donde en 2012 hicieron un modelo para ver si podían predecir cómo iba a quedar la elección de Obama y Romney a partir de encuestas de Xbox. Entonces la gente se conectaba a Xbox, donde Xbox Live, de repente y se ponían a contestar encuestas. Entonces obviamente esto necesitaba mucho modelaje, pero a final de cuentas Gelman y otras profesoras de Columbia pudieron hacer bien la predicción de cómo iban a ganar las encuestas, haciendo encuestas por Xbox a un precio ínfimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les dice SDP Noticias, bueno, saben que yo estoy haciendo encuestas Facebook, pero aparte estoy modelando, bueno, les está siendo un poco abierto sobre la metodología de lo que está haciendo. El problema es que si ustedes ven una encuesta ahorita, en cómo se están haciendo encuestas online, tienden a ser poco transparentes en qué es lo que está haciendo. Si son, por ejemplo, encuestas donde la gente elige entrar a la encuesta y hacerla o no. Por ejemplo, en encuestas online lo que ocurre es que pueden ser muy costosas. Yo puedo hacer un muestreo, si quieren, aleatorio, ¿no? Yo podría tener una lista de correos electrónicos de muchísima gente, hacer un muestreo aleatorio y mandarlo a muchísimas personas. Obviamente sabemos que la tasa de respuesta va a ser muy baja, pero bueno, ahí estamos poniendo una parte de aleatoriedad, ¿no? Que podrá tener sus problemas, lo tratas de corregir, pero bueno, lo estás haciendo. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en estas encuestas de Facebook? No lo sé, no estoy diciendo, pero lo que podría estar ocurriendo es, ¿saben qué? Pues aquí hay una encuesta, yo se las mando y las personas eligen si participan o no. Esa parte puede tener muchísimos más problemas, porque si tú eliges si participas en la encuesta o no, pues el sesgo podría haber un sesgo sobre quién está participando o no en la encuesta. Por ejemplo, les digo casos particulares que pasan en cosas de encuestas de salida. Siempre es bueno tener una metodología clara. ¿Por qué? Porque los encuestadores lo que hacen es, pues van a entrevistar, los encuestadores hombres lo que hacen es, pues voy a entrevistar a la más guapa, voy a entrevistar a la más joven, o voy a entrevistar a la más buena onda. Y eso a final de cuentas, por ejemplo, si es la más guapa o la más joven, pues mujeres jóvenes podrían tener una preferencia electoral distinta a una persona trabajadora de 40 años, ¿no? O por ejemplo, si yo solo voy con con adultos mayores porque son más buena onda y ellos son más accesibles para contestar, bueno, las personas de los adultos mayores pueden tener también diferencias diferentes, ¿no? Entonces, la parte que les estoy tratando de transmitir en ese sentido es que si ustedes participan en una encuesta solo porque lo quieren participar, probablemente ustedes tengan un perfil muy diferente a como lo tenga la población en general, ¿no? Entonces, en esta parte estoy tocando el muestreo probabilístico, ¿no? Si la encuesta es face to face, si es telefónica, si es online. Y de nuevo, yo no quiero descartar ningún método, ¿no? Para allá vamos, hay retos importantes, tasas de respuesta son muy altas. La única cosa es que cuando lean encuestas es bien importante que se den cuenta que hay errores y cuáles son los errores que pueden venir de ellos. Algo que se está viendo en ese proceso electoral en México, que es muy importante, que no sé si han visto, son estos agregadores de encuestas. En 2008, en Estados Unidos, los agregadores de encuestas se pusieron muy de moda por Nate Silver, que digo, aquí, bueno, todos los que nos dedicamos a esto, somos fans de Nate Silver, todo lo que queremos hacer, que empezó con 538 prediciendo en 2008, luego en 2012, en 2016 hubo este problema que vamos a hablar, pero bueno, en México ya los tenemos. Entonces, ¿los agregadores de qué nos sirven? Y aquí siempre es bien importante es que los agregadores y los encuestadores no estamos ni peleados. De hecho, el uno necesita del otro. O sea, el agregador no funciona si no tiene encuestas.
O el agregador no va a funcionar si las encuestas están mal hechas, ¿no? El agregador lo único que va a hacer es, estadísticamente va a juntar todas las encuestas y va a dar rangos, o en general hay gente que le gusta dar datos más precisos. En nuestro caso sí pensamos que, de nuevo, estamos tratando de ver incertidumbre, no tenemos unos datos, entonces siempre tienes que estar manejando datos de confianza, intervalos de credibilidad, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es, las encuestas les cuentan una historia, pero hay que leerlas todas, ¿no? No hay que ir. No sé si las personas aquí la semana pasada vieron encuestas de GAISA, por ejemplo. Entonces GAISA sacó un dato la semana pasada donde estaba Anaya, por ejemplo, a 6 puntos. Entonces todas las personas que estamos en Twitter y demás estuvimos viendo, no, ¿sabes qué? Es que Anaya ya está en segundo lugar, ahora sí, ya está, ya, ¿no? Obviamente la campaña de Anaya promocionando, ya ven, la campaña está funcionando, todos estamos muy bien. Hoy sale encuesta del Financiero, diferencia de 20 puntos. Entonces, así de no, y ahora toda la campaña es diferente, ¿no? Ahorita Andrés Manuel ya está promocionando toda esta, las encuestas ahora sí sirven y demás. Como se tienen que leer las encuestas, nos tenemos que esperar un poco para ver qué es lo que está ocurriendo. No es que ni que las preferencias electorales vayan a cambiar 20 puntos de un día para otro, o no. Para esto nos van a servir los agregadores. Es para matizar un poco los tipos de errores que aparte podría tener una encuestadora, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos tener un campo donde estamos subestimando un candidato. Por ejemplo, GAISA, el dato histórico que tiene es que está dando una elección mucho más competitiva que el resto de las encuestas. Alejandro Moreno, por ejemplo, hoy tiene una no respuesta del 38%. Por ejemplo, Ulises Beltrán está dando votantes probables ya y tiene una diferencia más o menos de 9%. Lo que hacen los agregadores, tratan de quitar todo ese ruido y a partir de diferentes datos tratan de dar un mejor estimador. Entonces yo les diría que siempre es bien importante, y más ahora que tenemos acceso, es ver los diferentes agregadores de encuestas para ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí, digo, no se ve, era mi figura chistosa o mi meme chistoso del día, donde la única gente, lo único que está pasando es, acaba de salir una nueva encuesta, ya está cambiando todo. Y la otra persona le dice, bueno, pero siempre te he dicho que tienes que ver cuál es el dato promedio, nunca te vayas con una sola encuesta. Y la otra persona dice, bueno, pero es que es una nueva encuesta y esta nueva encuesta está diciendo lo que yo quiero que diga y seguramente está diciendo ya la historia que yo te he dicho que está ocurriendo. Y dice, bueno, entonces espérate a que salgan otras encuestas a que confirme lo que estás dando, ¿no? Entonces en este caso hay que ser muy precavidos y saber que entre encuesta y encuesta puede haber variaciones, que no es porque ni la encuesta está mal hecha, ni que haya habido problemas, solo son de los errores inherentes a ella. Me voy a apurar un poco porque creo que ya no tengo tanto tiempo. ¿Cuál es el papel de los comunicadores en los medios de comunicación? Aquí les diría que los medios de comunicación, no porque sea el New York Times, no porque sea el Washington Post, no porque sea el Boston Globe, son necesariamente buenos o no se equivocan. En Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? Para las personas que siguieron las elecciones y los agregadores, esta gráfica es de The Upshot en el New York Times, era el día de la elección de Estados Unidos, cuáles eran las probabilidades de cómo iba a quedar la elección. Nate Silver, que fue la persona más conservadora, tenía 70%, 71% de que Hillary Clinton iba a ganar. Entonces teníamos el New York Times con 85%, PredictWise con 89%, el Huffington Post con 98%, el 99%. Aquí uno de los grandes problemas de qué es lo que ocurrió en el día de las elecciones en Estados Unidos es que la gente comunicó muy mal la probabilidad. Si yo les dijera, se van a subir a un avión, si yo les dijera, Esteban Guzmán tiene una compañía de aviones donde 8 de cada 10 aviones se van a, 2 de cada 10 aviones, 2 de cada 10 veces que se suban a un avión se va a caer, ¿se subirían o no? Probablemente no. Ok, aquí por ejemplo, pensando en el New York Times, es 85% de la probabilidad daba a que Hillary Clinton iba a ser la candidata. Bueno, aquí existe en principio un 15% de puro chance de que Donald Trump podía ser presidente. Aquí lo que ocurrió es que en New York Times muchos periodistas veían el 85% y era, pues voy a redondear la probabilidad porque 85% suena altísimo, ¿no? Y a partir de eso muchísima gente empezó a dar por sentado que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta. Entonces, esto influyó a que todo el mundo pensara, no, es que las encuestas están diciendo que 85% de probabilidades de que Hillary Clinton gane las elecciones. Y eso fue falso. Lo que estaban diciendo las encuestas en este caso es que el margen de entre Hillary y Trump era de 2-3%, y cuando históricamente ese es el dato de error que existe en las encuestas, los medios de comunicación, los comunicadores, los pundits, debieron de ser muchísimo más cuidadosos en cómo daban los datos.
problema es que se hizo una corriente y como la gente le gusta leer lo que piensa que va a ocurrir, fue de, pues es que como Trump va a ganar, yo pienso que Hillary Clinton va a ganar, no puede ser como un payaso como Donald Trump va a ser el próximo presidente, subestimaron esta parte, fueron muy confidentes en lo que les estaban diciendo la probabilidad, no la interpretaron bien, yo soy presa, hoy Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Digo, ya para terminar y nada más para tocar esta parte rápido, he hablado ahorita de cuando hablan las encuestas, normalmente, no sé si han visto, tienen este 3.1, 3.5 por margen de error, ¿no? Que es así, no, ¿sabes qué? Es que réstale el 3.5 que podría tener, bájale 3.5 a Obrador y súbele 3.1 a Anaya o a Mir, dependiendo de quién, el candidato que más quieran. Sin embargo, las encuestas tienen otro tipo de errores, que eso es bien importante tenerlo presente y cuantificarlo es bien difícil y la gente no lo hace. Pero es bien importante que los comunicadores, nosotros encuestadores, digamos y la gente esté consciente de eso, ¿no? Entonces el margen de error muestral es obvio, ¿no? Existe un margen de error muestral porque en vez de hacer un censo voy a agarrar una muestra de 1000 personas y no estoy entrevistando a toda la población, ¿no? Entonces eso lo sabemos, eso es muy fácil. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con los errores de cobertura? Que es algo de lo que ya hablamos. Bueno, errores de cobertura pueden venir a partir de, bueno, estoy haciendo una encuesta telefónica o cara a cara. O sea, por ejemplo, en encuestas telefónicas, si se hacen encuestas en teléfono fijo, según datos del INEGI, solo 48% de la población tiene datos de teléfono fijo. Entonces, si yo estoy únicamente yendo a hacer encuestas telefónicas, me estoy saltando al 52% de la población. Encuestas online pasa la misma parte. ¿Sí? Estoy, sesgando la parte que no tiene acceso a internet, y la otra parte es si yo tengo una encuesta donde solo las personas que quieren participan, bueno, estoy reduciendo autoaéreas. Errores de no respuesta, esto es lo más común. ¿A cuántas personas de ustedes les han intentado hacer una encuesta? ¿Y cuántas de ustedes la han tomado? Bueno, todas las personas que bajaron la mano son justamente esta parte de tasa de no respuesta, donde nosotros como encuestadores tratamos de modelar o asumimos muchas veces que su preferencia electoral no está determinada, no porque ustedes no estén contestando mi encuesta, piensan diferente a las personas que sí las están contestando, pero esto es algo que nosotros asumimos y que no podemos controlar. Es decir, si las personas que fueron seleccionadas para hacer una encuesta tienen una preferencia electoral diferente a las personas que sí me contestaron la encuesta, esto me puede generar incertidumbre y podría generar más error de lo que yo estaría pensando. Tercera cosa, errores de medición. ¿Cómo estoy midiendo yo la preferencia electoral? Les voy a poner un caso pues es bien chistoso y que digo, yo tengo mis hipótesis de cómo es mejor medir la preferencia electoral y cómo no. Pero bueno, hay gente, por ejemplo, hay casas encuestadoras que cuando midan la preferencia electoral dan una boleta simulada, que ¿sabes qué? Pues así se va a hacer el día de la votación, ¿no? Entonces ponen a los diferentes candidatos y demás. Pero pues aquí sabemos, por ejemplo, que existen coaliciones. Entonces habrá gente que se vuelve muy complicado. Como la gente tiene muy poco tiempo de contestar encuestas, dice, yo lo que quiero hacer es hacer una encuesta más sencilla para ustedes. Entonces, en vez de hacer yo, por ejemplo, una boleta y ponerle, ¿sabes qué? Ricardo Anaya por el PAN, y Ricardo Anaya por el PRD, y por el Movimiento Ciudadano, y Mir por el PRI, y todos, pues mejor los junto. Aunque no vayan a aparecer así en la boleta, para que el entrevistado lo lea más rápido, sea más fácil para contestar para ellos, pues voy a poner a Anaya por la alianza. Voy a poner a Mir por la alianza y al PG por la alianza y a los independientes. Algo que podría estar pasando, por ejemplo, en este caso, es, imagínense a un panista que nunca ha querido al PRD o a un PRDista que siempre ha sido antipanista. Probablemente cuando vayan a votar, imagínense que hayan decidido votar por que un panista haya decidido votar por Anaya. Bueno, pues a lo mejor el día de las elecciones va a votar por el PAN por Anaya, pero pues no va a votar por el PRD porque no simpatiza y porque todavía considera que es un partido de izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo y les digo, ¿por quién vas a votar? Por Anaya, y le pongo la alianza junta, pudiera ser que están votando un poco diferente a cómo van a votar el día de la elección, porque no quieren tachar PRD. ¿O qué es lo que ocurre con los independientes? Por ejemplo, Anaya, Mir y el PG van a salir 3 veces en el recuadro, los independientes solo van a tener uno y van a estar hasta abajo. Bueno, pero si yo doy una boleta donde los estoy juntando y los independientes solo están saliendo una vez, pues les estoy dando un poco más de chance para que vean al independiente y figure un poco más. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas podría estar sobreestimando en cómo van a salir los independientes.
Entonces, errores de medición es justamente cómo estamos midiendo las preguntas que queremos medir y podrían estar afectando de alguna u otra manera las encuestas. Errores de procesamiento. De nuevo, como no entrevistamos a todas las personas, tenemos que hacer muchas veces factores de ajuste, lo que se llama ponderaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor yo entrevisté a más personas, a más jóvenes, entrevisté a menos jóvenes de lo que hay, o entrevisté a menos trabajadores de los que hay, le tengo que meter un boost para que pesen lo que pesan según los datos del censo. Entonces, pero ¿cómo sabemos si eso lo estamos haciendo bien? En Estados Unidos, la otra cosa que encontraron de los errores que fue que se sobreestimaron a las personas con educación, a las personas con más educación. Entonces, la gente, cuando fueron las encuestas, se encuestó a más personas que tenían perfil universitario y que tendían a votar más por Hillary Clinton. El problema es que muchas de esas encuestadoras no ajustaron por educación, solo ajustaron por edad y por sexo. Entonces, al tú tener en tu muestra a más gente que votaba por Hillary Clinton y no darle los pesos necesarios a cómo se comporta la población, sobreestimaron en algunos estados a Hillary Clinton. Entonces, de ahí podrían venir esa parte de los errores de ajuste. Bueno, ya para terminar, perdón, creo que ya me comí mucho tiempo. ¿Cuáles son los retos de las encuestas? Que yo les diría. Tenemos un incremento muy importante en la tasa de no respuesta y que es de eso nosotros somos conscientes y comunicadores tienen que estar conscientes. No todas las personas nos están respondiendo las preguntas. Sin embargo, nosotros como encuestadores estamos tratando de mejorar a partir de técnicas estadísticas, votantes probables, qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo. Sin embargo, nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte algo para que ustedes estén interesados en responder nuestras encuestas, ¿no? Existe muchísima línea de investigación de cómo podemos hacer nosotros cosas más interesantes para que ustedes participen, que va desde incentivos, que eso no se maneja mucho en México, pero bueno, hay un incremento en la no respuesta, que hay una saturación de encuestas, y eso pasa mucho en el proceso electoral. O sea, nosotros ahora que estamos entrevistando, lo que nos dicen los encuestadores es pues que le llegamos, le queremos hacer una encuesta y dicen, ay, ¿cómo otra encuesta? Ya ponle a este, ya no lo quiero contestar, ya no te abren la puerta y demás, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos un problema de saturación de encuestas, la gente nos está respondiendo cada vez menos, pero aún así las cosas siguen funcionando. Problemas de violencia, que es algo que, por ejemplo, la gente no trata, pero eso se ha vuelto muy complicado, sobre todo en México, en hacer encuestas cara a cara. O sea, nosotros tenemos a nuestro grupo de encuestadores donde de repente los mandamos a municipios difíciles, que hagan encuestas, porque al final de cuentas quieres, o sea, si una encuesta te puede salir en donde sea, si es una encuesta nacional, ¿no? Te puede salir en Benito Juárez, te puede salir, bueno, te debe salir en muchos lados, aunque vayas a 100 secciones te sale por todo el país. Pero ¿qué hacemos con estos municipios violentos, por ejemplo, donde no podemos entrar, donde podemos trabajar a ciertas horas, donde la tasa de violencia es muy alta? Entonces, digo, hay una parte donde los encuestadores ya no se sienten tan confiados de ir a ciertos lados. ¿Y qué es lo que pasa cuando no estamos cubriendo esta parte, ¿no? Estos errores de cobertura que podrían estar afectando los datos finales. La falta de credibilidad en la industria creo que es otro gran problema que, bueno, foros como este y como muchos otros tienen que trabajar justamente para transmitir que, digo, las encuestas no son una ciencia exacta, pero que sigue funcionando y que existimos ñoños como nosotros, como yo y como todos nosotros, que tratamos de mejorar y purificar un poco la metodología. Y bueno, también existe esta parte de qué vamos a hacer con la nueva tecnología, ¿no? Yo no estoy peleado con esta parte de, ¿saben qué? Las robopolls están condenadas a fracaso, o las encuestas online van a fracasar en México porque la cobertura es muy baja. Es ok, explorémosla, no está mal, pero siempre que leamos, que citemos una encuesta de esa, tenemos que leerla con todos los asegúnes, y más ahora cuando seguimos, al menos en México, en pañales en todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde la gente todavía no es tan transparente sobre las metodologías que están haciendo, y de nuevo ser crítico en justamente cómo la tecnología está funcionando y cómo la tecnología también puede, pues de alguna forma, manipular en cómo se está respondiendo. Y bueno, finalmente es esta parte de pues, cómo se entienden y cómo se interpretan las encuestas, que se vuelve muy complicado, ¿no? Existen serios estudios en Estados Unidos donde pues, las personas interpretan datos de encuestas o datos de probabilidad muy diferente. Y digo, aquí existe un gran debate, y eso, digo, para las personas que les gustan eso, digo, en Estados Unidos el debate está muy interesante por justamente cómo deberíamos estar comunicando eso, si debería ser con márgenes, con términos de probabilidad, y no hay un consenso, porque la gente, de nuevo, o sea, no es como ni porque nosotros seamos expertos en eso, la forma de que cómo interpretamos y cómo comunicamos no es fácil.
Entonces, en esta parte tiene que haber un diálogo bien importante y bien fuerte entre encuestadores, medios de comunicación, para ver cómo están reportando justamente los datos. Bueno, sería todo, y si tienen alguna encuesta, lo pueden hacer ahorita o después. Pues, vean, de hecho les puse aquí, no hay encuesta buena, entonces aquí está el modelo de Oraculus. Bueno, de hecho este es el más actualizado. Entonces, si lo quieren ver, justamente como les decía, está la parte, siempre es bueno tener márgenes. Y la gente de repente se enoja y nos dice, no, ¿saben qué? Es que ¿por qué no dan un dato preciso? Y justamente lo que queremos comunicar en ese momento es que las encuestas no dan un dato preciso. Y está bien, o sea, tenemos que estar de acuerdo y tenemos que aceptar que el mundo está lleno de incertidumbre. Entonces nosotros como estadísticos, como metodólogos, lo que tratamos de hacer, estamos tratando de cuantificar esta incertidumbre. Entonces cuando vean rangos, lo que hace es, a partir de la información que estamos viendo, es que los candidatos podrían estar moviendo en este o en este lado. Entonces ahorita, pues, evidentemente tenemos que, pues Andrés Manuel tiene una ventaja, faltando 7 meses para la elección, pero bueno, les diría, no se queden solo con una encuesta, traten de ver agregadores, traten de, pues sí, ser un poco críticos, y no porque Oráculos o no porque Bloomberg o demás dicen eso, de todas formas tienen que seguir siendo críticos de dónde están viniendo los datos. Muchas gracias, Esteban.